renunciará a su sueldo y solo recibirá $1 al año por su trabajo como presidente. Barack Obama ha pedido a Trump que haga lo posible por proteger de la deportación a los indocumentados que llegaron a Estados Unidos, de niños contra su voluntad y se han educado en el país. Junto a su familia, Donald Trump abre su casa en su torre de Manhattan a la televisión CBS. 3 de sus hijos y su yerno forman parte de su equipo de transición en la Casa Blanca. Oficialmente se convertirá en presidente el 20 de enero y por ahora ha suavizado algunas de sus promesas respecto a la inmigración o acerca de su rival Hillary Clinton. No quiero hacerles daño, son buena gente, ha dicho Trump, que no aclara si nombrará a un fiscal especial para investigar a Clinton como prometió en campaña, y renuncia a cobrar los $400.000 anuales de salario presidencial. Solo recibirá $1 al año, lo mínimo que permite la ley, dice. De él dependerá en gran parte el nombramiento de un nuevo juez vitalicio en el Tribunal Supremo. Ese juez estará contra el aborto y defenderá el derecho a llevar armas, dijo ayer Trump. Melania, la primera dama, tendrá una agenda propia. Centrada, dice, en combatir el acoso en las redes sociales a los menores de edad. En las próximas semanas, Trump perfilará su nueva administración. De momento ha nombrado a 2 cargos clave. Reince Priebus, un clásico representante del aparato republicano, será su jefe de gabinete y Steve Bannon será su consejero estratégico. El nombramiento de Bannon ha generado más atención y polémica. Ha sido uno de los artífices del fenómeno Trump como jefe de campaña y al frente del medio de comunicación Breitbart, especialmente agresivo en Internet contra la izquierda, pero también contra la élite del Partido Republicano, difundiendo, según sus críticos, mensajes xenófobos y machistas. Keep the families together. We have to keep the families together. But you're going to keep them together out. But they have to go. You're going to have a deportation force, and you're going to do it humanely. We're rounding them up in a very humane way, in a very nice way, and they're going to be happy because they want to be legalized. I'm sure these are very, very fine people. They're going to go, and we're going to create a path where we can get them into this country legally. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta ConcluTrump. Puede enviar sus mensajes a mi cuenta de Twitter, @MarioCNN. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado ver entre líneas los planes en política migratoria que tiene para el país. En una entrevista para la cadena CBS, Trump dijo que su primera prioridad será proteger la frontera México-Estados Unidos y construir el famoso muro que prometió durante su campaña. Solo que esta vez Trump aceptó que quizás no sea un muro de esquina a esquina, habría pedazos donde dijo podrían utilizar una valla. Cuando se le preguntó sobre sus planes de deportaciones, Trump aseguró que se va a concentrar en los inmigrantes con antecedentes criminales, entre 2 y 3 millones de personas según sus cálculos. Ione Molinares desde Washington con el resumen. Donald Trump parece haber fijado sus prioridades cuando llegue a la Casa Blanca: salud, reforma fiscal e inmigración. Vamos a aprender a los que tienen récord criminal, pandilleros, traficantes de drogas. Tenemos muchos, probablemente 2 hasta 3 millones. Vamos a sacarlos del país o los vamos a encarcelar. Y recalca que una vez terminada la limpieza de asegurar la frontera, decidiría qué hacer con millones de indocumentados sin antecedentes, a quienes describió como gente maravillosa. La cuenta del presidente electo podría tener su origen en cifras oficiales de 2013, que calculaban sobre la base de datos de 2005 que casi 2 millones de personas serían inmigrantes indocumentados criminales deportables. Pero ese número incluye además personas que viven de forma legal. El Instituto de Política Migratoria, un centro de análisis no partidista, cree que el número de personas indocumentadas con pasado criminal estaría entre 800 y 900 mil. No es la mitad de los 2 millones a los que el presidente electo se refiere. Yo anticiparía que hay muchos cruces por la frontera y si deportaran muchos con pasado criminal, más de los que cruzan la frontera, no es difícil llegar a los 400 o 500 mil por año que expulsaba la administración Obama hace 5 años. Dependería además de que el gobierno entrante amplíe los tipos de crímenes que conllevan deportación. Pero los líderes del Congreso que se reunieron con el presidente electo la semana pasada también enviaron otra señal. No estamos planeando conformar una fuerza de deportación. Donald Trump no está planeando eso. Y el presidente Obama, una vez más, espera que la retórica de la campaña quede atrás. Y ahora que nos enfocamos en gobernar, mi argumento es asegurar de que tengamos un proceso de inmigración legal y ordenado, porque eso es bueno para la economía, mantiene el país joven, dinámico.
Todavía hay muchas preguntas sin responder sobre la política de inmigración del presidente electo. Trump indicó que cumplirá con la construcción del muro, que dijo es algo que conoce muy bien, pero que está abierto a que sean erigidas vallas en algunos segmentos de la frontera. Los expertos recalcan que el presidente electo Trump no ha establecido un tiempo para cumplir con esas deportaciones y que aún tendrá que identificar de dónde saldrán los fondos para cumplir con esa promesa de campaña en medio de otras muchas prioridades de gobierno. Yone Molinares, CNN, Washington. Bueno, el presidente electo Donald Trump ya ha sido cuestionado por la cifra a la que hizo referencia sobre inmigrantes con antecedentes criminales. Él habló de entre 2 y 3 millones. Pero según la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, cita un reporte de la organización migratoria Policy Institute, que destaca que solo unos 300,000 indocumentados caerían dentro de los parámetros de máxima prioridad al representar una amenaza de seguridad. Piden además especificar qué significa para Donald Trump ser criminal, porque el simple hecho de no tener documentos, papeles, no puede ser catalogado como una ofensa o un crimen. Pero este no es el único grupo que pide reflexiones y precisiones. Este lunes el presidente Barack Obama, antes de partir por una gira internacional a Panamá, pidió al presidente electo Trump no eliminar la orden ejecutiva de protección a los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, la orden conocida como DACA. Obama dijo que estos chicos no tienen nada que pagar ante la justicia, no han hecho nada malo. Estos son chicos que vinieron acá con sus padres, no hicieron nada malo, han ido a la escuela, han dado el juramento a la bandera, algunos de ellos han servido en el aparato militar, han ido al colegio. Por definición, si son parte de este programa, son chicos sólidos, de buen carácter, maravillosos. Es mi creencia que la mayoría de los estadounidenses no quisieran que súbitamente estos chicos tengan que empezar a esconderse. Ya la semana pasada, a pedido del presidente Barack Obama, Trump aceptó mantener porciones del sistema de salud estadounidense conocida como Obamacare. Esto pese a que una de sus promesas de campaña era desmantelar por completo el programa de una vez y por todas. ¿Será que el toque mágico de Obama podrá convencer al presidente Trump a darle un chance a los llamados Dreamers? Lo vamos a analizar enseguida. Le doy la bienvenida a mi primer invitado de esta noche, el analista político y consultor internacional Ariel Mautsotsa. Nos acompaña en vivo desde el estudio de CNN en Washington, D.C. Ariel, estoy seguro que no dije bien tu apellido, pero seguro que tu nombre sí, Ariel. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Mi apellido, gusto saludarte. A ver, empecemos, Ariel. Se estornuda. Se estornuda. Bueno, no estoy enfermo, pero me da un gusto estar contigo, de verdad. Igualmente. Oye, ¿ha moderado su discurso Donald Trump en las últimas horas, en tu opinión? Lo ha moderado un poco y lo ha cambiado. Yo creo que el tema del muro, que puede ser valla, y el tema de los deportados, que ahora ha dicho que van a ser criminales, es ciertamente una precisión más digna de un presidente electo que de un candidato. Sin embargo, a mí más que el muro y que la moderación, que desde luego toda moderación es bienvenida después de lo que vimos y escuchamos en la campaña, lo que me preocupa es el discurso de odio. El muro es derecho de Estados Unidos construirlo, más allá de que nos guste a los mexicanos o no. Y deportar a criminales también es derecho de Estados Unidos, más allá de que nos guste o no. Lo que no es su derecho es hacer esas dos cosas con base en un mensaje o un discurso de odio. El presidente Obama lleva pues más de 3 millones de deportados en estos 8 años, casi 8 años de administración, y nunca ha hecho uso de un discurso de odio, al contrario. Y también es cierto que han implementado diversas medidas en la frontera de México y Estados Unidos para fortalecer la valla en los lugares donde la hay, y tampoco han hecho uso del discurso de odio. Entonces lo que me preocupa más que el muro y que los deportados
es el discurso de odio sin que nos dejen de preocupar, por supuesto, los deportados. Porque imagínate, Mario, yo me pregunto, son 2 o 3 millones de personas, de inmigrantes, los que Trump, de acuerdo a lo más reciente que dijo, que fue ayer en 60 minutos en CBS, como estabas reportando, estos 2 o 3 millones de personas, ¿son realmente criminales todos? Porque aquí entrar a Estados Unidos la primera vez no es delito. La segunda y tercera ya se convierte en crímenes de mayor grado cada vez, o de mayor gravedad. Entonces, si esos son todos los crímenes que han cometido, pues francamente no me parece que sean criminales o que sean dignos de ser señalados como tales. Pero si han cometido otros crímenes, desde luego merecen no solamente ser deportados, sino quizá hasta ser procesados. Escuchabas también que en esta entrevista que le realizó CBS en el programa 60 Minutos le preguntaban precisamente sobre estas reacciones que ha habido por parte de algunos sectores sociales, pues en contra, este discurso de odio que ha germinado en algunos, como bien mencionas, Ariel, y él decía pues que negaba rotundamente, que descalificaba estas acciones y que llamaba a la gente a no hacerlo. ¿Esto también nos habla de una moderación o no notas una verdadera moderación en el discurso de Trump? ¿Será un candidato diferente a lo que podría ser un presidente? A ver, sin duda alguna creo que un presidente siempre es diferente del candidato. Sin embargo, en este caso tengo señales encontradas. Por un lado, efectivamente, el señor Trump anoche habló a la Cámara para decir que paren ese discurso de odio y estas pues exabruptos o manifestaciones que ha habido de racismo en Estados Unidos en los últimos días, especialmente desde que se declaró ganador al señor Trump. Pero por otro lado, nombra como su estratega en jefe a un hombre que es un supremacista blanco que se ha cansado, o más bien no se ha cansado, de decir que los afroamericanos, los inmigrantes, los judíos y todo tipo de personas de diferente origen étnico o cultural son o criminales o están ligados con personas indeseables. En fin, Breitbart, este portal de noticias que es el más exitoso de la ultraderecha estadounidense, bajo la dirección de este hombre, de Steve Bannon, pues francamente a lo único que se ha dedicado es no solamente a poner el discurso de odio sobre la mesa, sino a sembrar diferentes rumores que lo han alentado durante ya varios años, y ahora este hombre es el que va a estar como estratega de la Casa Blanca. Entonces, por un lado, Donald Trump dice que se detengan, lo cual me parece muy bien y me parece una muy buena señal, junto con otras que ha tenido de moderación, como lo señalas, pero por otro lado, nombra a alguien que no necesita mayor carta de presentación que esa. Francamente, yo creo que hay que esperar a ver qué es lo que Donald Trump va a hacer, para ver si 2 o 3 cosas dejan de ser coincidencia y más bien suman en una dirección o en otra. Antes de ir a la pausa, te pregunto, hemos visto, bueno, a lo largo de toda la contienda, pero después, digamos, después del proceso electoral, a un Donald Trump virulento, escribiendo por Twitter, después de que le habían quitado su cuenta de Twitter sus asesores, escribiendo en contra de los que estaban haciendo manifestaciones en rechazo a su elección, diciendo que son los profesionales de las protestas, que se regresen a su casa, que mejor se pongan a trabajar, en palabras más, palabras menos. Después moderó el discurso una vez que le quitaron su cuenta de Twitter. Estamos viendo a un hombre luchando contra sus asesores, contra su propia esencia, que es esta virulenta, esta forma de reaccionar desde las entrañas. Estamos efectivamente viendo un hombre que está luchando contra esas dos cosas, pero también estamos viendo un hombre que no se ha sentado en el Resolute Desk, allí en el escritorio, en la oficina oval, y que cuando se siente muchas cosas van a cambiar. Hoy el presidente Obama dijo que la presidencia tiene una manera muy sui generis de hacerte entender algunas cosas y de hacerte entender una realidad y de darte cuenta. Yo creo que eso es lo que va a suceder con Donald Trump, y cuando se siente ya veremos cómo sigue reaccionando o no en redes sociales y ante los medios de comunicación. Ariel, vamos a hacer una pausa, si te parece. Estamos de regreso con el analista político y consultor internacional Ariel Mautsotsos. Nos acompaña en vivo desde los estudios de CNN en Washington. Ariel, bueno, hay mucha participación en redes sociales, nos escriben, muchos, hay que decirlo, diciendo que están completamente de acuerdo que ninguna sociedad quiere tener criminales, mucho menos si vinieron de forma ilegal, sin documentos, mejor dicho, y que pues estarían de acuerdo en que los deporten. Yo creo que con ese tema, esa precisión que hizo Donald Trump, todo el mundo estaría de acuerdo. El problema es que sus propuestas de campaña, incluso escritas, los 10 puntos, no hablan precisamente de eso. Hablan de hacer una deportación mucho más
masiva. Es decir, ahí sí cabría, yo creo que la precisión por parte del propio Trump de a qué se refiere con criminales, qué entiende él por pues un inmigrante indocumentado con antecedentes criminales. Exactamente. El tema es cómo, no solamente eso que bien apuntas, sino además cómo los va a definir, cómo los va a separar, cómo los va a seleccionar y cuál es el proceso que va a seguir para deportarlos. Hay algunos de los que efectivamente cometieron algún crimen, más allá de haber cruzado la frontera irregularmente, que eso pues no es crimen, por lo menos no si lo hicieron la primera vez, y no debería ser moralmente un crimen, pero bueno, eso ya es otra discusión. Adicionalmente a eso, bueno, hay gente que está en la cárcel por otros delitos, eso yo creo que está fácil. Pero los que están fuera, que tienen algún antecedente penal y que su antecedente penal es por haber cruzado 3 o 4 veces por la frontera y que no han sido deportados por cualquier razón, eso me parece que no son criminales, son gente que trabaja, que aporta a la sociedad estadounidense, no solo en términos culturales y laborales, porque hay una fertilización cruzada entre México y Estados Unidos, sino que además aporta en términos económicos y de impuestos. Déjame decirte una cosa. Yo creo que vale la pena recalcar en estos momentos que estamos analizando esto, Mario, y televidentes de CNN, que el balance total de inmigrantes entre México y Estados Unidos está en 0. Es decir, el número de migrantes que viene de México a Estados Unidos es igual al número de migrantes que va de Estados Unidos a México. Está en 0. Entonces, realmente el señor Trump y la administración del señor Trump no tiene por qué preocuparse ni siquiera de los mexicanos. Esto es más un tema para nuestros hermanos latinoamericanos, aunque desde luego seguimos todos muy al pendiente, debemos seguir al pendiente de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, que son 33 millones de origen, más allá de dónde nacieron o de si tienen la ciudadanía o la residencia legal o no en Estados Unidos. Ese punto es muy importante el que mencionas. Desde hace un par de años aproximadamente, desde el 2012, debido a la política de Barack Obama de deportaciones, de 2012, estamos en tasa 0, que es histórico en nuestro país. Es decir, en tasa 0, el mismo número de mexicanos que entran en la frontera de Estados Unidos es el mismo número de mexicanos que regresan o que son deportados, porque hay que decirlo, en la administración de Obama ha sido de las más duras en cuanto a deportaciones. Pero creo que esa precisión sería... sí, adelante, Ariel. No, te decía, sí. Ha sido de las más duras en términos de deportaciones, le llaman el deportador en jefe, en esta, digamos, en este cambio de lo que normalmente se le dice a un presidente de Estados Unidos, que es el comandante en jefe del ejército, y por otro lado decir que ha habido años, esto desde 2012, que incluso menor al 1%, pero hay más número de mexicanos que regresan a México de los que vienen para acá. Esto tiene que ver con lo que señalas, con las deportaciones, a veces es pues con alguna ayudadita de las autoridades migratorias de Estados Unidos, pero otras muchas veces regresan a México simplemente para llevar el conocimiento que han adquirido aquí y implantar allá algún negocio o trabajar allá o regresar a ver a su familia, en fin, son muy distintas las razones. Pero, insisto, el señor Donald Trump no tiene que preocuparse de los mexicanos. Si se quiere poner más quisquilloso, debería entonces ver otro tipo de migración y debería ver quiénes sí contribuyen realmente aquí en Estados Unidos a la economía, a la cultura, a la riqueza cultural y de todos tipos en Estados Unidos, y no estar nada más deportando así, diciendo pues son criminales y sin fijarse, creo yo, en el crimen que cometieron. Esto será muy importante ver si logra hacerlo con precisión y si da para adelante en este sentido, y también en el tema del muro o de la valla, Mario. Así es, el muro también es otro de los temas importantes que preocupa mucho a México es los acuerdos comerciales, el NAFTA o el TLC, ver qué va a pasar con él. Vaya, creo que él ha sido suficientemente explícito y claro, tanto de manera escrita en sus propuestas de campaña en los 10 puntos, como oralmente en su discurso verbal en lo que va a hacer. Yo me he topado con mucha gente que ha votado por él y que votó por él, muchos mexicanos, hay que decirlo, votaron por él, muchos mexicanos estadounidenses que tienen derecho al voto. Y lo que encuentro también es mucho discurso de justificación hacia su discurso. Es decir, dicen, no, lo que quiso decir Trump en este punto es,
y lo tratan de traducir de una manera más suave. Pero realmente lo que yo he oído de Trump y lo que he leído de Trump, pues está ahí y está expuesto. Y creo que muchos votaron por eso también. ¿Hasta qué punto cumplirá lo que escribió y lo que dijo y lo que lo llevó a ser presidente de Estados Unidos? Yo ¿Hasta qué punto irá moderando ese discurso, en tu opinión? Bueno, eso está por verse. Yo creo que lo que dices es cierto. Algunos votaron incluso por su conveniencia. Los estadounidenses votan por temas económicos. Me parece que lo que puso ya la definición de la victoria de Trump en Estados Unidos fueron los votantes de closet, es decir, los que decían que no sabían por quién iban a votar o que eran independientes y terminaron votando por Trump, y que los votantes demócratas no hayan salido a votar por Hillary Clinton. En el abstencionismo, en la falta de conexión emocional de Hillary Clinton y en los trumpistas de closet estuvo la victoria de Donald Trump, sí. Mario. Así es, hay que ver qué hizo Donald Trump para ganar, pero también qué dejó de hacer Hillary Clinton para llevarse los votos, por lo menos que había conquistado el Partido Demócrata hace 4 y 8 años. Muchas gracias.